Buenos días, bienvenidos de nuevo a la continuación de las lipoproteínas. Ya habíamos hablado en el programa anterior de los kilomicrones y de la lipoproteína de muy baja densidad. Esta es la segunda parte, y dicen que segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Pero eso sobre todo es cuando uno repite la misma cosa otra vez, que nunca sale igual. La primera vez sale por lo menos de forma espontánea, la segunda uno trata de copiar y eso nunca es bueno, copiar no es bueno. Esto no es una copia, es una segunda parte, una continuación, podemos decir así, por tanto, aunque la nombramos segunda parte, pudiéramos decir mejor continuación, suena más bonito, ¿eh? A mí no me gustan los programas muy extensos, por eso es que trato de que estén entre 10 y 15 minutos, aunque a veces el tema da para más de 10, da para 20, pero no da para 30, entonces bueno, no queda más remedio que hacer programas de 20 minutos, porque incluso yo mismo cuando estoy viendo un programa que ya pasa de 15 minutos, lo que estoy loco porque se termine, tiene que estar muy interesante para que me mantenga viendo. Bueno, nos quedan tres lipoproteínas y vamos a verlas, pero todavía poco densas. Las IDL tienen un contenido en colesterol entre el 27 y el 36%. La mayoría de este colesterol está esterificado. Son más pequeñas y más densas que la VLDL. Tienen relación directa con la aterosclerosis. No olviden esto, ya son un riesgo de aterosclerosis. Se les considera muy perjudiciales, pero su vida media es muy corta y son transformadas en LDL. O sea, ellas son las precursoras de las lipoproteínas de baja densidad. Y mientras más IDL haya, pues más LDL va a haber y por tanto mayor riesgo de aterosclerosis. Por eso se relaciona mucho con la aterosclerosis, pero duran poco tiempo en sangre. Por tanto, el riesgo grande es que ellas son formadoras de LDL. Y el LDL, la LDL son las llamadas lipoproteínas de colesterol malo, que son captadas por el hígado. La LDL es captada por el hígado y su función es llevar colesterol a la célula. En el hígado, ¿qué hace? Le incorporan un colesterol. Las modifican un poquito, las hacen al IDL. El hígado es el que hace esto. El hígado, la célula hepática, transforma la IDL en LDL. Y esta LDL ahora está cargadita de colesterol y su función es entrar a la célula. Son más densas y son más pequeñas que las tres que la han precedido. El 50% de su componente es colesterol. Y el 42% de este colesterol, o sea, el 42% del colesterol que tienen está esterificado. Es éster de colesterol. En este cuadro les mostramos la densidad y el diámetro de las diferentes lipoproteínas que hemos estudiado. Comenzamos por el kilomicrón, la más grande de todas y la menos densa. Tiene una densidad inferior a 0,95 gramos por mililitro. Mililitro es una capacidad de volumen, una medida de volumen, pero en este caso ellas no llegan a un mililitro. Vamos también a aclarar esto, no vaya a ser que pensemos que tienen un mililitro, que es un milímetro cúbico. No es. Ellas tienen, es una relación para si tuvieran un milímetro cúbico, pesarían menos de 0,95 gramos. Su diámetro es de 75 a 1200 nanómetros. La VLDL tiene una densidad de 0,95 a 1,006 gramos por mililitro, es como ustedes ven un poquito menos densa, y un diámetro entre 30 y 80 nanómetros. La IDL, una densidad de 1,006 a 1,019 y un diámetro de 25 a 50 nanómetros. La LDL, como ven, un poquito más densa, 1,019 a 1,063 y el diámetro menor también, 18 a 28 nanómetros. Y la HDL, la más pequeña de todas, pero la más densa, tiene una densidad superior a 1,063 gramos por mililitro y un diámetro entre 5 y 15 nanómetros, porque hay 5 tipos de ellas de diferente tamaño, ¿no? En este cuadro les presentamos el porciento de proteína, colesterol, fosfolípido y triglicéridos de cada una de las 5 lipoproteínas. Vamos a comenzar por el kilomicrón. Tiene entre un 1 y un 2% de proteína. Si lo comparamos con las demás, la VLDL tiene 10% de proteína, la IDL 18%, la LDL 25% y la HDL 33%. Veremos que guardan una proporción, bueno, ya ustedes vieron el cuadro anterior, una proporción con la densidad. A mayor cantidad de proteína, mayor porciento de proteína, más densa. La proporción de colesterol. El kilomicrón, los kilomicrones tienen un 8% de colesterol. La VLDL, 22%. La IDL, 29%. La LDL, 46 a 50% de ella es colesterol. Recuerden que es la encargada de distribuir colesterol por los tejidos. Y la HDL tiene
30% de colesterol. Es la que más colesterol contiene en proporción después de la LDL. La LDL la encargada de distribuir, la HDL la encargada de colectar el colesterol no utilizado. Recuerden, para llevarlo al hígado y eliminarlo. Fosfolípidos. Los kilomicrones tienen un 7% de fosfolípidos. Es una molécula muy grande y muy llena de triglicéridos, como veremos a continuación. Y por tanto, la superficie, aunque sea más grande la molécula, o sea, más grande la partícula, la superficie no tiene que ser tan densa, de una proporción tan grande como en las demás. Tiene la VLDL 18% de fosfolípidos, la IDL 22%, la LDL de 21 a 22%, muy parecido a la IDL. La gran diferencia en ella está en contenido de triglicéridos y colesterol, y la HDL tiene 29% de fosfolípidos. A menor tamaño, mayor cantidad de fosfolípidos en relación con el peso total de la partícula. Recuerden eso, no estoy hablando de que tiene mayor cantidad de fosfolípidos, sino en relación, o sea que el porciento de fosfolípidos se incrementa. Y en cuanto a los triglicéridos, lo que hemos hablado. Los kilomicrones tienen de un 83 a un 84% de triglicéridos. La VLDL, 50% de triglicéridos. La IDL, 31% de triglicéridos, y entonces la LDL de un 8 a un 10% de triglicéridos, y la HDL apenas de un 4 a un 8% de triglicéridos. En cuanto a las apoproteínas que se encuentran en cada una de ellas, estas son las principales, no son las únicas, porque algunas, pues todas ellas tienen algunas más de estas apoproteínas, pero las principales ahí las pueden ver. En el kilomicrón A1, A2, A4, B48, C1, C2, C3 y la E. En la VLDL A1, B100, C1, C2, C3 y E. En la IDL B100, C1, C2, C3 y E. Como ustedes ven, casi igualito que en la VLDL, pero la A1 es mínima, velocidad mínima. Y la LDL, casi toda la apoproteína que tiene es B100, porque su función precisamente, y la B100 sirve para enlace, es depositar el colesterol dentro de las células. La HDL tiene apoproteína A1, A2, A4, C1, C2, C3, D, y aquí apareció la D, que hay en pequeñas cantidades en otras partículas, pero que fundamentalmente es en el HDL donde más existe. Y finalmente tenemos la lipoproteína A, de la que no hemos hablado, la mencionamos hace un tiempito, que es una lipoproteína muy parecida a la LDL, pero que tiene una gran proporción de apoproteína A minúscula, así entre paréntesis, lo que le da una capacidad enorme de liberar colesterol en los tejidos y la hace muy riesgosa para las personas que padezcan de aterosclerosis. La presencia de lipoproteína A en la sangre de las personas en una cantidad apreciable se considera un alto factor de riesgo para aterosclerosis. Cuando una célula necesita colesterol, fabrica un receptor y lo coloca en la superficie. El receptor se llama receptor de LDL. Y entonces, ahí está en la superficie. Mientras más necesidad de colesterol tiene una célula, mayor cantidad de receptores para LDL coloca en su superficie. Cuando una LDL se acerca, se une al receptor y el receptor toma la LDL y la mete dentro de la célula, la introduce en la célula. Y dentro de la célula toma el colesterol que necesita y entonces expulsa lo que queda de la LDL. La envía fuera, pero ya toma el colesterol que necesita. Si el colesterol dentro de una célula aumenta mucho, ¿qué hace la célula? Retira los receptores de la superficie, los guarda adentro y detiene la producción celular de colesterol. Ya no produce más colesterol. ¿Por qué? Porque tiene mucho colesterol, no sabe qué hacer con él y tiene que utilizarlo. Hasta que no lo utilice, pues no va a captar más colesterol ni a producir más colesterol. Recuerden que el colesterol es un componente muy importante de la membrana celular. Y cuando estos mecanismos fallan, cuando falla el mecanismo de regulación celular, cuando se acumulan muchas LDL en sangre, aumenta el colesterol y este colesterol tiene que ser depositado en alguna parte. Y cuando se acerca a la pared de las arterias, de las grandes arterias, y esta pared está lesionada, tiene un distrés, penetran por el endotelio, o sea, a través de las partes del endotelio que están dañadas, llegan a la capa íntima de la arteria y entonces ahí se van depositando, el colesterol. Ahí aparece la aterosclerosis. Vamos a hablar de aterosclerosis en un programa siguiente, ¿no?
que puede formar una placa de grasa primero, después esta placa de grasa puede romperse, ulcerarse, se forman trombos, se ocluyen las arterias, aparece la cardiopatía isquémica, aparece el infarto de miocardio, aparecen los accidentes vasculares encefálicos isquémicos y pues aparecen también otras enfermedades como son los aneurismas de las arterias, sobre todo las arterias aortas. En fin, aparece la ateroesclerosis causada por el depósito de colesterol LDL en la íntima de las arterias. ¿Entienden por qué se le llama colesterol malo? Porque es el que penetra dentro de las arterias a través de un epitelio arterial, un endotelio, es como se llama el epitelio arterial, un endotelio que está previamente dañado con una disfunción. Porque sobre un endotelio que esté sano, no digo que no entre, digo que es más difícil que penetre las LDL. El aumento de LDL, por tanto, no basta para causar aterosclerosis. Existen otros factores de riesgo. El principal, hipertensión arterial, que causa distrés en la pared de las arterias, sobre todo por el cizallamiento, que bueno, vamos a dejarlo para más adelante cuando hablemos de aterosclerosis. Las HDL, lipoproteínas de alta densidad, el colesterol bueno, se producen en las células del organismo. ¿Qué pasa? Las células del organismo no pueden metabolizar el colesterol. Ellas lo toman, ellas producen colesterol, pueden producir colesterol, pero no es suficiente para reparar sus membranas. Por eso tienen que captar el colesterol de la LDL. Tienen el colesterol, lo utilizan ¿para qué? Para la membrana. Su función es la membrana celular. Y cuando sobra colesterol, ¿qué hacen? Bueno, esa es la función de la HDL. La HDL recoge el colesterol sobrante de las células para llevarlo al hígado. Y en el hígado, este colesterol es utilizado para ser expulsado por las sales biliares. Y entonces la HDL es podríamos decir, el basurero del colesterol del organismo. Recoge de todas las células el colesterol sobrante, lo lleva al hígado y al hígado lo expulsa. Por tanto, mientras más HDL tengamos, mayor va a ser la eliminación del colesterol sobrante. Mientras menos HDL tengamos en sangre, pues entonces se va a depositar más colesterol en los tejidos, se va a quedar por allá por las células y las células van a dejar de utilizar LDL y la LDL va a aumentar y va a pasar dentro de la íntima de la pared arterial y va a producir aterosclerosis. Por eso la HDL se considera el colesterol bueno, el colesterol que recoge el sobrante para llevarlo hacia el hígado y en el hígado se elimina. Existen 5 tipos de lipoproteína HDL. Los más grandes son más efectivos. Se considera incluso que algunas de ellas no son tan protectoras. De las 5 lipoproteínas que hemos hablado, la HDL es la más pequeña de todas, la más densa de todas, tiene una gran cantidad de apoproteínas en su membrana y como todas las lipoproteínas, tiene colesterol, triglicéridos y fosfolípidos también, como son parte de la grasa, pero lo llamativo de todo esto es su capacidad de recuperar colesterol de la célula, introducirlo porque tienen espacio vacío, tienen espacio para guardar colesterol y entonces este es un mecanismo de protección de la aterosclerosis. Niveles bajos de HDL colesterol en sangre se relacionan con mayor riesgo de aterosclerosis y mayor riesgo de aterosclerosis se relaciona con infarto miocárdico, accidente vascular encefálico oclusivo, con aneurismas, con trombos que pueden liberarse y causar embolia. Imagínense la importancia del HDL. No existe ningún medicamento que aumente el HDL, no se dejen engañar, porque a veces dicen, este medicamento aumenta el HDL. No existe ningún medicamento que aumente la HDL. Sí existen medicamentos que disminuyen la síntesis de colesterol, de eso vamos a hablar en el último programa del ciclo, pero se ha visto que el tabaquismo, o sea, el hábito de fumar, disminuye el nivel de HDL en sangre, que el consumo de alcohol las disminuye, que el consumo de azúcar las disminuye y que los ejercicios aeróbicos y reducir de peso aumentan el HDL. Por tanto, que se recomienda no fumar, no beber alcohol, comer poco azúcar, hacer ejercicios aeróbicos sobre todo y bajar de peso para subir, elevar las HDL. No solamente ejercicio aeróbico, por ejemplo, la natación es un buen ejercicio para elevar las HDL. Muy importante, la dieta en general debe tener fibras vegetales. Consumir aceite de linaza, que es rico en grasas como omega 3, 6 y 8. Consumir suplementos de magnesio y consumir ácidos grasos omega 3, aceite de pescado. Aumentar
el consumo de grasas poliinsaturadas. Son medidas que se pueden tomar para elevar la lipoproteína de alta densidad, la HDL, que es la protectora contra la aterosclerosis. Y estos elementos que estoy diciendo están en una dieta, están en la dieta. O sea, los suplementos, no estoy en contra de los suplementos, pero los suplementos son suplementos dietéticos, no son medicamentos para elevar la HDL, son suplementos dietéticos que actúan mejorando el metabolismo de los lípidos y por tanto disminuyendo el riesgo de aterosclerosis. Pero ninguno de ellos es maravilloso. Los omega 3 tan cacareados no curan nada de eso. Sencillamente son suplementos dietéticos. Pero si nos comemos el aceite de pescado, comemos pescado, pues también estamos consumiendo omega 3, es lo mismo. Y el pescado es más sabroso que el omega 3, más caro también, ¿no? Vamos a decir. Bueno, es importante eliminar las llamadas grasas trans de la dieta. Y esto que voy a decir ahora es, por favor, atiéndanme porque es muy importante. Casi todas las grasas trans son ácidos grasos monoinsaturados. Monoinsaturados, como ustedes recuerden, tienen un solo doble enlace. Recuerden eso cuando hablamos de los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Bueno, las grasas trans son grasas que tienen un solo enlace doble. Se encuentran en cantidades muy pequeñas en la leche. La leche contiene ácidos grasos insaturados que por el proceso industrial se producen al hidrogenar las grasas líquidas para convertirlas en sólidas. O sea, las grasas trans están en la leche en cantidades pequeñas, pero cuando utilizamos esta leche y las hidrogenamos para convertir las grasas de la leche en sólidos, estamos transformando las grasas monoinsaturadas que tiene esa leche. Y por eso las grasas monoinsaturadas trans, que es la transformación que tiene, porque normalmente tiene dos átomos en el doble enlace, tienen dos radicales, uno a cada lado. Bueno, pues aquí ¿qué pasa? Un radical pasa al otro lado, toma esta posición, uno así y uno así, y cambia completamente la estructura de esa grasa, y al cambiar la estructura de esa grasa cambia sus efectos. Son abundantes en la margarina, que es grasa vegetal que ha sido hidrolizada. ¿Para qué? Para convertirla en sólida. En las hamburguesas, en las comidas rápidas. ¿Por qué en las hamburguesas y las comidas rápidas? Porque se fríen y se fríen sobre grasa refrita. Y cuando la grasa se utiliza mucho para freír, se transforma de los monosacáridos, o sea, las grasas monoinsaturadas, se transforman en grasas monoinsaturadas trans. O sea, le cambian los dos radicales que tenía así, pues uno pasa así, y entonces modifica completamente la estructura de la grasa y tiene un efecto bastante negativo. Ese término, el término trans, lo repito, se debe a la posición del átomo de hidrógeno, como están viendo ahí, antes y después del doble enlace. Puede estar en posición cis si están del mismo lado y trans si están en lados opuestos. Bueno, mis amigos, llegamos al final y les recomiendo, repito, no comer grasas muy utilizadas. Por ejemplo, la hamburguesa es una de las cosas, hamburguesas que se fríen, porque hay hamburguesas que son a la parrilla, hamburguesa a la parrilla es diferente, pero la hamburguesa que es frita, generalmente no botan la grasa para freír la otra tanda de hamburguesa. Igual que las papas fritas en muchos de los restaurantes de comida rápida se fríen en la misma grasa. Y eso tiene un sabor un poquito diferente. Pero, ¿qué pasa? Que las grasas monoinsaturadas se transforman de cis en trans y aumentan el riesgo de aterosclerosis porque penetran con mayor facilidad en la íntima de las arterias y causan aterosclerosis. Bueno, vamos a hablar de eso. En el próximo programa vamos a hablar de aterosclerosis. En este programa hemos hablado bastante de aterosclerosis, pero en el próximo vamos a hablar nada más que de aterosclerosis. Los espero. Hasta entonces.